En el programa Aldea Global conversaremos con Adriana Payne y Watan Yamil sobre las protestas y demandas de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos contra el genocidio en Palestina. Adriana es estadounidense, profesora de antropología y coordinadora de la Coalición Internacional para detener el genocidio en Palestina. Watan Yamil es médico palestino. Como es de conocimiento mundial, la demanda y protesta universitaria ha erupcionado a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Los estudiantes, bajo la consigna "no estamos dispuestos a quedarnos callados", demandan que sus universidades dejen de financiar a Israel y a la industria del armamento, las cuales abastecen con armas al gobierno sionista de Israel. Buenos días, Adriana. Buenos días, Watan. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación y a la vez por darnos la oportunidad de esclarecer lo que está aconteciendo en estos momentos en las universidades de los Estados Unidos y en la misma Gaza, Palestina. Buenos días, Adriana. Muy buenos días. Eso fue la pregunta, disculpa. Sí, bueno, aquí en Estados Unidos las universidades iniciaron, ¿me escucha? Sí, yo escucho. Hola, Guillermo. Sí, ok. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿Ahí? sí. Mejor. Ok, perfecto. Las universidades iniciaron los campamentos, o sea, las ocupaciones hace varias semanas. Inició con Columbia University, la Universidad de Columbia, lo cual es, bueno, más o menos tiene sentido, porque ahí la represión ha sido peor que en la mayoría de las universidades, desde el inicio de esta fase del genocidio del 7 de octubre. Entonces, la presidenta, que es de Egipto, pero parece que fuera la versión femenina del presidente actual de Egipto, es completamente fascista en sus reacciones y con las acusaciones de antisemitismo contra cualquier persona que proteste contra el genocidio. Entonces, han habido estudiantes suspendidos, castigados de otras formas desde el octubre del año pasado, una represión muy fuerte en esa universidad. Incluso ha llegado al punto de que en una manifestación que tuvieron unos estudiantes pro-palestino, llegaron unos estudiantes que son también soldados de las fuerzas israelíes de ocupación y les echaron gases tóxicas a esos estudiantes. Tuvieron que ir más de una decena, creo, al hospital por inhalación de gases tóxicos por el mismo ejército israelí en Nueva York. Y a quien castigaron fueron los estudiantes heridos, los estudiantes pro-palestinos. No hicieron nada los estudiantes israelíes del ejército que hicieron, o sea, ese acto totalmente ilegal de guerra dentro del campus, en el mismo Nueva York. Entonces, la impunidad que ha existido y la represión en esa universidad. Los estudiantes no son tontos, ellos entienden que esa represión no se puede separar del mismo genocidio que está pasando, que es necesario para las universidades estadounidenses por su mismo sionismo, reprimir a cualquiera voz que esté a favor de los palestinos, que esté a favor de la soberanía palestina, del derecho a retornar. Y por esa misma represión es que los estudiantes tomaron ese paso de liderazgo en la Universidad de Columbia y fueron los primeros que dijeron ya basta. Tomaron ahí ese espacio dentro de la universidad. Y ahí se recuerda mucho a
acciones muy semejantes que hubieron en contra de la guerra de Vietnam en el mismo espacio, en la misma universidad, y también en contra del apartheid en Sudáfrica en los 80s. Entonces, en universidades en todo el país, incluso donde yo vivo en Washington, han seguido el ejemplo de Colombia y están tomando los espacios públicos de las universidades para exigir ya basta. Algunas universidades tienen inversiones en compañías que están lucrando del genocidio en esas universidades, como por ejemplo Harvard, Columbia, las universidades que son de dinero, ¿verdad? Que tienen inversiones. Hay otras universidades que solo se sobreviven por la deuda de los mismos estudiantes de su colegiatura, pero las universidades que tienen inversiones, los estudiantes están exigiendo que dejen de invertir en el genocidio, y algunos ya han ganado. Y es interesante también ver que las universidades están tomando diferentes tácticas para responder a ese despertar de los estudiantes estadounidenses. Algunos, como en Colombia, han llamado a toda la policía militarizada, y hay que acordar que las policías estadounidenses, muchos son entrenados en Israel. O sea, esa conexión lo ven clarito los estudiantes. Mientras otros están diciendo, bueno, vamos a dejar que se queden ahí y esperar a que termine el periodo escolar y ignorarlos. Ha sido un contraste muy, muy dramático, con muchos cientos de arrestos y mucha violencia policíaca, pero por lo que yo veo, los estudiantes son más firmes que nunca. Bien, lo sorprendente de estas latitudes de Sudamérica es ver cómo ha erupcionado, o sea, ha brotado este movimiento de las universidades, que vamos a poner ahorita un mapa donde se ve desde la costa atlántica hasta Texas y la costa del Pacífico. Son 40 universidades hasta ahorita en los Estados Unidos que han levantado su voz de protesta, y nos puede dar una idea de, Uatan, nos puede dar tú una apreciación de este movimiento que está aconteciendo en el país que financia al gobierno sionista de Israel, que está masacrando a tu pueblo? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, buenos días. Es que la cámara me parece que está congelada. Bueno, gracias primero, Guillermo, por la invitación. Gracias, Adriana, también por compartir este espacio conmigo. Bueno, el movimiento estudiantil universitario, de una forma internacional, siempre ha tenido siempre una acción y una fuerza a nivel mundial. Esto es histórico. Hoy que estamos, gracias a la resistencia del pueblo palestino, en primer lugar, en segundo lugar, gracias a los movimientos sociales y políticos que han estado movilizando durante estos 7 meses, y en tercer lugar, a los espacios virtuales, a los medios alternativos que ya están televisando, están transmitiendo lo que los medios occidentales no quieren ver. Entonces, estos son 3 factores que hicieron la gran mayoría de movimiento estudiantil de forma internacional se movilizar a favor de la causa palestina. Y ya no se está pidiendo nada más el fin del genocidio como primer, vamos a decir, objetivo. Ya los estudiantes están yendo más allá. El hecho de que una universidad tan prestigiosa como Columbia, el estudiantado se levante contra el genocidio en las propias narices del imperialismo yanqui, eso significa mucho. Significa que lo que decía siempre Fidel cuando hablaba de los estadounidenses, que él siempre hablaba del pueblo estadounidense, que no tiene nada que ver con el gobierno genocida, el gobierno que siempre aplica su democracia y su sueño americano contra los pueblos del sur, atrayéndoles guerra y más pobreza.
Desde que se levantó, vamos a decir, Colombia, se han sumado, como decía Adriana, muchas universidades, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Hoy, la última noticia que yo escuché, no sé si Adriana me puede corregir, son ya más de 140 universidades en todo el mundo. En Estados Unidos podemos hablar nada más de 100 universidades. El mismo día que tomaron, que la policía de Nueva York ocupó, porque fue una ocupación brutal, ocupó la Universidad de Columbia, el mismo día los estudiantes en otras regiones, en Norteamérica, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá y Estados Unidos de América, han tomado otros 40 universidades. Esta movilización fue como, vamos a decir, una reacción por ley de física, o sea, cualquier acción violenta que ejercen los cuerpos policiales contra el estudiantado, ya los otros compañeros de los estudiantes, por una reacción, se levantan con más fuerza, con más resiliencia contra los cuerpos policiales, siempre manteniendo una línea tratando de no usar violencia. Pero al final vimos varias imágenes que algunos de los estudiantes se tuvo que defender. Y estas imágenes son las que usan el imperialismo yanqui y occidente para acusar a los estudiantes. Ahora Colombia la han cerrado hasta el 17 de mayo. Pero a pesar de esto, el estudiantado de Colombia está siempre intentando de entrar, intentando estar en los espacios. Ayer en Nueva York, en Washington también, se han tomado otras universidades a través del estudiantado. Y el apoyo, no podemos nada más hablar del estudiantado, sino hablar de los profesores, de los padres de estos estudiantes, que han tenido un papel muy importante en fortalecer el movimiento estudiantil. Nosotros vimos imágenes, o sea, gracias a las redes digitales, estamos viendo imágenes que son impresionantes de los padres que van a llevarles comida a los niños, a los estudiantes, a sus hijos, de los profesores que están haciendo como unos escudos humanos para que el estudiantado, sus estudiantes, se queden ahí firmes y manteniendo su voz pro-palestino. Lo que estamos viendo, no estamos viendo un movimiento solidario, ya estamos viendo un movimiento que va más allá de la solidaridad. Es un movimiento que siente el dolor como suyo, siente la causa como suya. Este es el carácter de la causa palestina. La causa palestina es una causa internacional. Su carácter es carácter internacional. Entonces, si yo puedo arrancar un derecho del estudiantado estadounidense, de su gobierno yanqui imperialista, yo tengo mi victoria. Y si al igual, si yo arranco un derecho de un estudiantado palestino bajo la ocupación israelí, también el estudiante estadounidense también va a tener su victoria. Esta es la interacción entre las causas justas del mundo, porque tenemos un enemigo común. Bien, Ouattane, antes de pasar al corte publicitario, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de escuchar. Según Adriana, miembros del ejército israelí intervinieron en Colombia, ¿no? Reprimieron a los estudiantes. Eso es sorprendente, ¿no? Ustedes viven diariamente eso en Palestina. O sea, ese lazo que hay entre la acción del gobierno sionista y la acción del gobierno de los Estados Unidos. Brevemente pasamos al corte de publicidad y volvemos. Gracias. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutivalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutivalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven.
Sí, mami, ¿qué pasa? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú, que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver, ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutibalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Te ofrecemos una forma más fácil y rápida de acceder a nuestra web. Cutibalú.pe. Ahora, nuestra página web con un nombre más corto y de fácil acceso para... Bien, volvemos y seguimos la conversación con Adriana y Guatán, ella estadounidense y él palestino. Y en esta conversación estamos viendo una identidad humana, una identificación con un hecho que demanda hoy día a los estudiantes ya no están dispuestos a callarnos. Así dicen los estudiantes en los Estados Unidos. Pero a la vez nos han narrado de que sus padres, sus familiares también están involucrados en esta causa. Y eso sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque siempre, o sea, la información que llega y es atosigante, es permanente, que los Estados Unidos defienden los derechos humanos, que los Estados Unidos es la libertad, es el paladín de la democracia y la libertad. Pero lo que está pasando en Palestina, como en los Estados Unidos en estos momentos, es contrario a lo que ellos pregonan. Adriana, ¿cómo podemos entender este movimiento en el contexto sociopolítico de los Estados Unidos? Bueno, Guillermo, o sea, para entender lo que está pasando en las universidades, hay también que ver qué es lo que ha estado pasando durante décadas en las universidades. Son dos cosas. Por un lado, la privatización total de las universidades, un neoliberalismo brutal en Estados Unidos, que mis estudiantes al graduarse tienen $200,000 de deuda, por ejemplo. O sea, esa clase de deuda entran para estudiar, mientras cada vez los profesores tienen menos poder para fomentar pensamiento crítico en las universidades. Este hecho no se puede separar de la injerencia sionista en las universidades. En las universidades, supuestamente, ahí es donde supuestamente estamos inculcando a esos valores democráticos a los estudiantes, pero en realidad hay un tema que nunca se ha podido tocar en las universidades estadounidenses sin represalias graves, y es el tema de Palestina. Yo en mi carrera, mi trabajo ha sido principalmente sobre Honduras y Estados Unidos y he criticado fuertemente al Departamento de Estado, al imperialismo gringo, etcétera, pero no me pasa nada hasta que empiezo a criticar a Palestina, que no fue mi campo de estudio original, no fue de lo que saqué mi doctorado, pero cuando empecé eso, empezaron las represalias contra mí. Y para las profesoras y los profesores palestinos es mucho más grave, no les dan permanencia de trabajo, y hay otras formas de castigo, no financian a los estudiantes o cierran
los grupos estudiantiles que son pro-palestinos. Y eso es desde siempre. Entonces, me estoy moviendo para mejor señal, disculpen. Y eso desde siempre. Entonces, el sionismo, tanto como el financiamiento como la represión que pasa dentro de las universidades, eso tiene décadas. No es algo que inició ahorita mismo. Y los estudiantes miran la contradicción entre el discurso estadounidense y lo que está pasando en Palestina, y ahora más que nunca, porque estamos viendo por los medios sociales un genocidio en vivo. Entonces, esos discursos que siempre han podido imponer del antisemitismo en contra de la gente que defienda, que se atreva a defender al pueblo palestino, eso ya no está funcionando porque se ve que no tienen ninguna coherencia. Y por otro lado, los estudiantes también, o sea, antes mencionabas que parece que fuera todo de repente que los estudiantes iniciaron ese movimiento, pero tienen ahora desde el octubre pasado de estar protestando, de estar movilizando y o sea, muchos arrestos aquí en Washington. Casi cada semana hay gente que está siendo arrestado, protestando, pero eso no sale en los medios internacionales. Entonces, o sea, en las universidades lo que se ha vivido es un encerramiento, un proceso neoliberal fascista que ha tomado muchos años, que resulta en el endeudamiento horrible de los estudiantes, incluso en universidades supuestamente públicas que salen con las mismas deudas, y también en encerrar los discursos de que se puede hablar. Entonces, los estudiantes que en el modelo capitalista son clientes, tienen mucho más poder en ese sentido que los profesores, están reconociendo esa hipocresía y están liderando como siempre lo han hecho, y también están viendo, como también lo mencionó Watan, que la violencia sionista es una violencia contra todas y todos. Se obviamente impacta 1000 veces peor a los mismos palestinos que están en Palestina, pero nos violenta a todos. Y por eso ven una solidaridad profunda. Madame, veía en un noticiero de Sí. France 24 cómo los jóvenes y los niños en Gaza expresaban y reconocían y agradecían la solidaridad y la lucha de los universitarios estadounidenses en contra del genocidio que está padeciendo tu pueblo. ¿Cómo te sientes tú? Disculpa, es importante entender esto porque las noticias nos dan diversos aspectos, ¿no? Nos las dan sesgadas, nos dicen que los terroristas son los palestinos, pero los israelíes se defienden de los terroristas. ¿Cómo te sientes tú como palestino de este hecho, ¿no? De que se está expresando en el país que los Estados Unidos, donde anualmente le aportan $4,000 millones para la maquinaria bélica de Israel, y recientemente han aprobado $26,400 millones para la lucha contra ustedes? ¿Cómo te sientes? Bueno, el genocidio en Palestina no lleva 7 meses primero, o sea, lleva 75 años. Es una forma de colonización, o sea, no es una ocupación normal, es una colonización. Lo que están haciendo es cambiar toda la demografía en la Palestina histórica, que son 27,000 metros cuadrados. Bueno, del cómo me siento, o sea, es una pregunta creo que es un poco difícil de describir el sentir. Primero, el saber que los estudiantes, los niños palestinos, ahora en campos de desplazados, en el sur de Gaza o en cualquier parte de la Palestina histórica, les llega la noticia de que un estudiante norteamericano o europeo que no tiene, vamos a decir, una relación geográfica ni cultural
con estos niños se levante contra su gobierno, contra su sistema, a favor de este niño, del dolor de este niño, para parar el genocidio, esto les da les levanta el espíritu de lucha. Y a pesar de esto, cuando nosotros vemos las imágenes de estos niños, de estas mujeres que agradecen al estudiantado, agradecen a los movimientos de solidaridad, ellos lo dicen, lo manifiestan con un espíritu de lucha, un espíritu de ánimo que es muy impresionante, que a veces nosotros aquí lejos, por ejemplo en Cuba, nos preguntamos de dónde sacan este espíritu. O sea, yo creo que esto nos alimenta a nosotros, que estamos en la diáspora, que estamos dispersos en todo el mundo, a estar más firmes para defender a la causa palestina. Yo creo que estos 7 meses han sido muy duros para los niños, han crecido, o sea, han crecido, han madurado. Las formas que ellos hablan ahora, las formas que ellos se expresan para el mundo, da dos sentimientos contrarios, da una impotencia porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo puede ayudar, y da otro sentido de orgullo, de que este niño es el niño que, a pesar de que está pasando, le están cayendo bombas arriba, está firme en tierra, poniendo su grano de arena, diciendo al mundo que aquí estamos. Mientras hay un palestino, hay una resistencia, y nos da fortaleza a nosotros, que estamos afuera. Mira, Guatán, el reporte de muertes por la agresión en Gaza por parte del gobierno sionista de Israel se reporta 34,000 muertos, más 10,000 sí, que están enterrados, ¿no? Bajo los escombros, como 80,000 heridos. Es una cifra escalofriante, aterrorizadora. Antes de pasar al corte de publicidad, quiero hacer mención de que no solamente la agresión es armada, también es informativa, porque transversan lo que está aconteciendo en tu país. Vamos al breve corte publicitario y volvemos. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú, que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad.
Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Te ofrecemos una... Bien, seguimos el diálogo y la conversación y análisis con Adriana y Watam sobre lo que los estudiantes universitarios de los Estados Unidos están demandando: alto al genocidio, alto al apoyo de los fondos de las universidades a las empresas del armamento y incluso a empresas de los mismos, del mismo Israel. Adriana nos comentaba de que tropa, o sea, personal militar de Israel ha estado presente en el campus de la Universidad de Columbia. Entonces yo me pregunto, disculpen, no cabe en mi cabeza, en mi análisis, de que personal de otro país esté interviniendo en los Estados Unidos. Y a la vez entendemos que Israel es un portaavión de los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Qué está pasando? Que Mira, el israelí ha logrado tomar el control del cerebro de los Estados Unidos. Bueno, te explico, Guillermo, que esos soldados israelíes son estudiantes de la Universidad de Columbia. Es posible que vengan de un programa de intercambio que también los estudiantes en los encampamentos han estado protestando. Tienen un programa de intercambio con una universidad, creo que en Tel Aviv, que está en contra de los requisitos de la misma Universidad de Columbia de no discriminación, porque los estudiantes que envían de esa universidad no tienen la diversidad requisita para cumplir con esa norma de diversidad que tiene Columbia. Únicamente están enviando estudiantes sionistas judíos, aunque la misma universidad ahí es más diversa en Tel Aviv. Entonces, eso es algo que los estudiantes de Columbia han estado protestando. Ahora, no sé si esos estudiantes que son soldados de la ocupación, de las fuerzas de ocupación de Israel, vienen de ese programa de intercambio, pero sí vienen de Israel. Y era como estudiantes que estaban ahí presentes en la universidad. Entonces, pues se supone que no fue un acto oficial del ejército israelí echar esos gases tóxicos a los estudiantes, pero no se sabe, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que hay pruebas muy grandes, videos, etcétera, de que esos estudiantes soldados hicieron eso y que no le hicieron nada. Y eso es muy parecido a otros ataques que han pasado en otros campuses a lo largo de Estados Unidos, donde han venido personas sionistas para aterrorizar a los estudiantes que están pacíficamente protestando en esos espacios. Incluso creo que fue en Los Ángeles hace unos días que vinieron, golpearon a los estudiantes, estaban echando cohetes ahí en medio de todo. Es una violencia brutal sin ninguna consecuencia policíaca, ¿verdad? O sea, los estudiantes que están ahí pacíficamente protestando pueden llamar a la policía, pero no hacen nada, no vienen cuando son violentados por gente, ya sean estudiantes o gente de fuera sionista, porque los mismos policías son sionistas. Además, hay una cuestión de clase que se ha tergiversado mucho la política con eso, porque el jefe de policía en Nueva York, por ejemplo, es un señor sionista, muy fascista, muy pro violencia policíaca.
él ha estado con un discurso de que esos estudiantes de Colombia son muy privilegiados y muy ricos y están causando problemas en esa ciudad y tratando de hacer creer a los policías que son los estudiantes pro-palestinas que están causándoles problemas y por su privilegio y armar un rencor de clase ahí, cuando realmente esos estudiantes se están endeudando horriblemente y están solidarizando con los más reprimidos del mundo, ¿verdad? Pero estos son los trucos que utilizan para asegurar que la policía, aunque no está en su interés de clase, ¿verdad? Pero que se solidarice con los mismos sionistas que están violentando a los estudiantes. Entonces es como una alianza estructural total, nuestra policía que tiene herencia de capturar esclavos en esa época, ¿verdad? O sea, de eso se formó la policía estadounidense y ahora la policía es sionista, es entrenado por los israelíes, tiene a veces armas israelíes, no se puede separar esas estructuras y por tanto, si vienen unos estudiantes del ejército israelí, van a actuar igualmente como si estuvieran en Israel reprimiendo o cometiendo genocidio contra los palestinos. De que sea política oficial del gobierno de Israel, eso no te puedo decir, pero seguramente el gobierno de Israel no está en contra de lo que están haciendo esos soldados suyos. Vale la precisión al respecto, Adriana. Watam, hemos escuchado, Adriana, ¿no? Ha escrito lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, en las universidades específicamente, y cómo poco a poco en la sociedad norteamericana la demanda del cese al genocidio en Gaza, en tu país, Palestina, va creciendo. Y yo quiero traer a colación la posición que acaba de tomar el gobierno de Colombia, del presidente Petro, de romper relaciones con el gobierno sionista, ¿no?, de Israel. ¿Qué opinión te merece? Esto va creciendo, Watam. Sí. Bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero hacer un comentario a lo que dijo Adriana. O sea, lo que muy bien dijo Adriana. Bueno, en 2003 y 2004, cuando los estadounidenses, o sea, el gobierno de Estados Unidos ocupó a Irak, antes de la ocupación de Irak mandó soldados y mandó cuerpos policiales a Palestina ocupada para ser entrenados en tierra, o sea, una práctica viva. Aquí tienen los palestinos, son blancos vivos y pueden hacer su práctica en lucha de guerrillas. O sea, cómo entrar en las calles pequeñas, cómo matar a un combatiente, etc. En la misma frontera de Gaza, en la franja de Gaza, hay como una trinchera de arena. Esta trinchera, los sionistas le hacen un turismo a los soldados estadounidenses, los llevan para allá y ellos practican con objetivos blancos durante las marchas de retorno a disparar a palestinos. Bien. No nos extraña, porque al final es una misma escuela. El Estado sionista es un Estado colonial, otra vez digo, un Estado colonial formado es una base avanzada del imperialismo, ya sea el imperialismo yanqui o europeo. Todavía los alemanes sienten la culpa del holocausto y financian al Estado de Israel, como si el Estado de Israel es el que está defendiendo el holocausto. Y nada que ver, ellos están usando el holocausto, están usando los muertos judíos que no tenían nada que ver con lo que es el sionismo, en hacer un Estado, en crear un Estado que es más fascista, una muestra más fascista, más cruel, lo que era el fascismo y el nazismo en su momento. Volviendo al tema, a la pregunta que me hiciste, bueno, el presidente Petro desde el comienzo del genocidio, en Palestina, él tuvo una posición muy fuerte y muy firme.
Yo creo que es una de las posiciones más fuertes en toda la América, incluso en todo el mundo. Él estuvo claro desde un principio, no cambió discurso, como otros presidentes que con el tiempo, la evolución de estos 7 meses, hubo un cambio, y a veces hubo un cambio muy dramático, muy drástico del discurso. Él nunca condenó a la resistencia palestina, siempre ha estado a favor del pueblo palestino, de la lucha del pueblo palestino. El último discurso que él dijo en 1 de mayo, él dejó muy claro que los derechos no se piden, los derechos no se mendigan, sino se arrancan. Esto es lo que nosotros siempre esperamos de nuestros presidentes, de nuestros líderes, que el discurso político siempre esté al nivel del sacrificio de nuestros pueblos, del globo sur. Del globo sur, o sea, de los palestinos, los colombianos, los ecuatorianos que están también ahora pasando un difícil momento, de los haitianos. Lo que está haciendo Petro es un trabajo político que está al mismo nivel del sacrificio, o sea, está radicalizando el discurso, que eso es lo que hace falta. Nosotros no podemos mantenernos con un discurso blando, porque ya se sabe, por prueba, por práctica, que dialogar, negociar con una entidad tan fascista, tan nazista, sionista como el Estado no, la entidad o régimen colonial israelí va a ser en vano. Esta es nuestra posición de Petro. Petro, él es uno de los que no se quedó con las palabras, no se quedó con el discurso, sino llevó su discurso a la práctica. Él durante 6 meses estuvo amenazando. Él entonces, incluso Colombia llevó a la Corte, creo que llevó también a la Corte Penal Internacional, o sea, tuvo su aporte también con los sudafricanos. Y no podemos también dejar de mencionar los venezolanos también. Ayer, el 1 de mayo y antes, en abril también, hubo una intervención del embajador de Venezuela en la ONU. También fue una intervención muy correcta y de buen nivel político. Se han mostrado firmes. Y esto lo que demuestra que nosotros estamos sufriendo lo mismo del mismo enemigo. Puede que en Venezuela las sanciones, o sea, la forma del genocidio es otra en Venezuela, en Latinoamérica, que es de una forma indirecta, cuando los Estados Unidos priva derechos mínimos a los venezolanos. Bien, Batam, hay algo, ¿no?, de que está ahorita en la mesa, es la posición de diversos gobiernos que se van sumando a la demanda de Sudáfrica que presentó ante el Consejo Internacional de Justicia. A la vez, hay otras voces que ya van saliendo al frente, donde van aclarando de que el protestar contra el genocidio no quiere decir que eres antisemita. Vamos a pasar al último corte publicitario y vamos a escuchar brevemente lo que hace pocos días expresó el senador estadounidense Sanders al respecto. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven.
Sí, mami, ¿qué pasa? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero ¿que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo? ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Bien, estamos ya en el último cuarto del tiempo del programa. Desde ya nuestro agradecimiento nuevamente a Adriana y Guatán por la oportunidad de ayudarnos a entender lo que está aconteciendo tanto en las universidades de los Estados Unidos como en el mismo Gaza, Palestina. Hablábamos, ¿no?, de que el presidente Petro ha roto relación, mejor dicho, Colombia, ¿no?, el gobierno del presidente Petro en Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Israel. Otras voces también están saliendo al frente. Y vamos a escuchar brevemente lo que acá recientemente ha expresado el senador norteamericano, el estadounidense Sanders, ¿no? Si no me equivoco, es el senador Sanders, sí. Quien aclara y precisa al premier de Israel, donde le dice de que el protestar contra el genocidio en Gaza no es ser antisemita. Por favor. Sanders. No, señor Netanyahu, no es antisemita ni pro Hamas señalar que en poco más de 6 meses su gobierno extremista ha matado a 34,000 palestinos y herido a más de 78,000, el 70% de los cuales son mujeres y niños. No es antisemita señalar que su bombardeo ha destruido completamente más de 221,000 viviendas en Gaza, dejando sin hogar a más de 1 millón de personas, casi la mitad de la población. Bueno, más claro no pudo haber sido el senador Sanders, ¿no? Pero aquí traigo también a colación algo. Un periodista polaco ha hecho un escrito muy interesante de lo que es Palestina y las palabras prohibidas. En el periódico del New York Times mandó un memorando interno a todos sus redactores para que en sus noticias no digan genocidio, no digan que la muerte de los palestinos es por causa de la agresión de los israelíes. Y así, y otras cosas más. Yo quisiera que sobre eso entremos un pequeño breve análisis antes de acabar el programa para entender el papel que está cumpliendo los medios de comunicación. ¿Qué dices, Adriana? Bueno, Guillermo, no solo son los medios, sino los mismos gobiernos. Vemos, por ejemplo, a Alemania y Estados Unidos. En ambos países los gobiernos han dictado que hablar de
del río al mar, o sea, palabras así, ¿verdad? O sea, de hablar en pro de Palestina es antisemita, están dictando eso como ley. Eso es fascismo, eso es restringir la parte ideológica del fascismo, ¿verdad? O sea, restringir el pensamiento crítico y hasta criminalizarlo a favor de un genocidio. Entonces los medios que también están, o sea, que sus dueños son las mismas grandes corporaciones que por otro lado están vendiendo armas a Israel, o sea, todo eso se tiene que ver dentro del marco de capitalismo imperialista, que el genocidio israelí es beneficioso para algunas compañías y también para los medios, y ellos tienen los mismos intereses sionistas, entonces están haciendo lobby a los gobiernos, esas mismas compañías junto con el AIPAC en Estados Unidos, o sea, el grupo de lobby más grande sionista, y están cambiando hasta las leyes para dictar que hablar en contra de un genocidio es racista, ¿verdad? Es antisemita en este caso. Es absurdo, siempre ha sido absurdo y es la misma táctica que siempre han utilizado para acusar a cualquiera profesora, incluso profesores universitarios o estudiantes que son judíos, acusarles de antisemitas si se solidarizan con los palestinos que quieren su soberanía, su derecho de retornar a su propio país y en contra del genocidio. Quiero agregar también que es muy acertado lo que ha dicho Watan acerca de la semejanza estructural con las guerras imperialistas que llevan al genocidio, con las guerras imperialistas económicas contra otros países, y eso también utilizan esa misma arma de antisemitismo para justificar la violencia que está llevando a cabo el imperio estadounidense, por ejemplo, en contra de Colombia. Bueno, en Colombia no hay sanciones todavía, pero digamos, los países que más se han solidarizado con Palestina en este momento, la mayoría de ellos son objetos de guerra económica de los Estados Unidos y son acusados de antisemitas por exigir su soberanía. Hablamos de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Nicaragua, que llevó el caso contra Alemania. Todos esos países son altamente sancionados, todos son acusados de ser exageradamente antisemitas, cuando no podría ser más lejos de la verdad. Entonces, es un discurso fascista que utilizan para justificar el mismo genocidio y también criminalizan y atacan a los pueblos y los gobiernos que son congruentes, que reconocen que eso es un discurso hipócrita, militar en contra del colonialismo, de la ocupación, no tiene nada que ver con estar en contra de los judíos. Pero es un discurso que ha funcionado muy bien hasta ahora, pero esto ya está terminando. Ya se ve a nivel global que no es verdad, que nada tiene que ver el antisemitismo con el antisionismo. Exacto. Watan, tengo entendido de que en todo el en todo el Oriente han convivido diversos pueblos, ¿no? Y en Palestina han convivido, ¿no? Pueblos árabes, el pueblo judío, otros pueblos más, incluso otras comunidades, ¿no? Y valdría que tú nos ayudes a precisar algo. ¿Qué es semita y qué es sionista? Bueno, aquí hay... Antes sí, aquí hay conceptos que hay que dejar muy... Sí. Yo quisiera leer lo que el diccionario nos dice sobre semita, dicho de una persona que pertenece a alguno de los pueblos que integran la familia formada por los árabes, los hebreos y otros, usado más como sustantivo. Sí. Ya puedes, a ver, dime. Sí. Sí, a ver, hay que dejar conceptos muy claros. O sea, el pueblo judío, no hay un pueblo judío.
Pueblo judío es una palabra que inventaron los sionistas para darle carácter nacional a los judíos. El judaísmo es una religión que está antes del cristianismo y antes del islam. Yo no soy religioso, pero tenía que leer estas partes. Bien, ahora, ¿quién es el semita? Ya, el concepto que ya me has dicho es muy, o sea, es correcto. Lo que los árabes y los hebreos tienen un solo origen, ¿ve? Comparten la misma línea genealógica, vamos a decir. Tienen un origen de Canaán. Canaán es el padre de los árabes. Lo que los hebreos, viene la palabra hebreo de la lengua hebrea Eber, que es cruzó, son la gente, los grupos de personas que cruzó el río Éufrates de un lado para otro. Ahí se les llamó hebreos. O sea, el origen es el mismo. Lo que después el sionismo, el movimiento sionista, formado o nacido en 1893, crea un contexto para agrupar todos los judíos y hacer o crear un Estado nacional, entre comillas nacional. Ahí comenzaron a introducir a través de la cultura, a través de los libros, a través de las películas, las novelas, etcétera, que el concepto del judío, el judío que el que está sufriendo, el que siempre está marginado, etcétera, aunque en Palestina durante toda la historia siempre ha existido judíos de religión. Incluso en 1948 han sido también desplazados y expulsados de Palestina, igual que los palestinos árabes, de cristianos y musulmanes. O sea, el judaísmo, el sionismo no diferencia entre un judío, un musulmán y un cristiano. El sionismo es una muestra, otra vez, una expresión superior al nazismo, que quiere crear una raza superior. ¿Ve? El nazismo creó la raza aria, que son los máximos, son la potencia o la manifestación más superior del ser humano. Y así es lo que está haciendo el sionismo. Muchos medios de comunicación, cuando hablan de antisionista, la traducen para otros idiomas como antisemita. Pero ¿quién es el semita? Y lo que dijo Adriani, muy importante, que ahora acusan a judíos, el movimiento de judíos por la paz, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora los acusan de antisemitas. Pero a ver, entonces, tú te contradices como medio de comunicación diciendo que los palestinos son antisemitas porque luchan contra el sionismo y al mismo tiempo condenas a judíos que son supuestamente semitas de antisemitas. Entonces, ahí son las contradicciones, ellos mismos se echan tierra. Bien, Guatán. Desde ya, nuestro agradecimiento a Liana y a ti, porque nos han ayudado a aclarar varios conceptos y a entender la realidad tal como es. Espero y creo, ¿no?, de que nuestros radio oyentes de Radio Cutibalú y del programa Aldea Global hayan tenido la oportunidad de escuchar estos análisis, estas reflexiones. Desde ya, nuevamente, nuestro agradecimiento y nos sumamos, ¿no? Nos sumamos a la lucha de ustedes en Palestina como de los estudiantes en Estados Unidos. Alto al genocidio. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a ustedes.